Ninosca Pérez Castellón nació en 1950 en La Habana. Luego del triunfo de la Revolución, deja Cuba junto a su familia y llega a Estados Unidos el 5 de junio de 1959, donde unos meses después se les otorga el asilo político. En 1961, sus hermanos y tíos forman parte de la invasión de Bahía de Cochinos. Desde entonces ha residido en Miami, donde ha jugado un rol activo en la oposición al régimen de los Castro. Cursó estudios universitarios en Miami-Dade College y la Universidad de Miami y cuenta con una vasta trayectoria en los medios de comunicación, donde se ha desempeñado como periodista y presentadora de radio y televisión. En 1987 se casó con el por entonces recién liberado prisionero político cubano Roberto Martín Pérez, quien estuvo 27 años y 8 meses privado de su libertad, acusado de conspiración por la dictadura cubana. En el 2001 se separa de la Fundación Nacional Cubanoamericana, de la cual fue parte fundamental durante largos años, y junto a otros exmiembros forman el Cuban Liberty Council, donde siguen promoviendo la libertad y la democracia para la isla. Durante el evento Cuba Nostalgia en 2010, Ninosca lanza oficialmente su carrera como artista plástica y además de exponer su obra en galerías y festivales, frecuentemente dona sus pinturas para recaudar fondos para causas humanitarias. Una de las voces más queridas y admiradas del exilio cubano y una de las más incómodas para el régimen castrista, Ninosca Pérez Castellón. Ninosca, muchas gracias por aceptar esta invitación a Voces de Cuba. Naciste en La Habana a principios de los años 50. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue una niñez de, te puedo decir, de encanto, porque era una familia muy grande, era una familia muy unida, pero no dejó de ser una niñez con los peligros de la época. Éramos los hijos de alguien que con frecuencia pues trataron de secuestrarnos, había que vivir con el temor de que si mi padre le hacían un atentado, había que tener personas cuidando la casa, o sea que en medio de aquel paraíso que nos trataron de crear, que como si aquello no tuviera nada que ver, estábamos conscientes de que había otra realidad, y era la realidad política de la época. ¿Quién fue tu padre? Mi padre fue el coronel Francisco Pérez, lo conocen mucho por Paco Pérez. Todos mis recuerdos de él, siempre trató de ayudar a todo el mundo, era el que llamaban siempre cada vez que había el hijo de algunos de los que lamentablemente entraban a conspirar y ponían bombas, siempre llamaban a mi padre para hacer lo que se utilizaba hacer en aquella época, tirar la toalla. No son malos, son muchachos que... Y siempre ayudó a todo el mundo, a tal punto que cuando el 1 de enero comienzan las turbas y los saqueos, los que pararon aquello en mi casa las primeras noches fueron los estudiantes del directorio, que se fueron ellos mismos a cuidar mi casa, porque le tenían un gran respeto a mi padre, que siempre les había dicho, cuando iban a tener manifestaciones, trataba de protegerlos, a pesar de que él un día también alguien le disparó en la universidad, pero siempre recuerdo que en aquel momento tan difícil, ¿no?, que nos enteramos que cuando llegué a la casa me estaban esperando para llevarme al hospital, que mi padre estaba herido, y me recuerdo que una de las primeras personas que estaba allí era este joven con un jacket, que después supe que era José Antonio Echeverría. Pero me acordé del jacket por la sencilla razón de que cuando nos llevaron, iba mi hermano y entonces me dijo, a papá le dieron un tiro, y entonces a mi mamá había tenido un accidente yendo para el hospital. Bueno, fue todo un caos ese día, y entonces yo empecé a vomitar en el automóvil y me tuvieron que parar en una tienda para cambiarme de ropa, pero como el que iba era mi hermano con unos policías que nos habían ido a buscar, parece que les dio pena entrar en una tienda de niñas y me llevaron a una tienda de varones y me compraron unos overol con el jacket mismo que tenía Echeverría, José Antonio. Tu mamá Rogelia Castellón fue una mujer importante en tu vida. ¿Quién fue Rogelia? Mi mamá era una persona que vivía siempre en las nubes. Ella era una soñadora. Yo creo que esa fue la parte de la vida de nosotros que nos enseñó a soñar. Lo práctico no contaba en la vida de ella. Para ella era más importante
que conociéramos del arte, de la buena poesía, de todo lo que en la vida era importante, que no tuviera que ver con la realidad muchas veces. Y trató de protegernos mucho yo siempre digo que cuando llegó el momento que nos tuvimos que ir de Cuba, llegamos, mi hermanita, mi prima, que era también es como una hermana, y yo llegamos y parecíamos 3 princesas que habían llegado a los Estados Unidos, pero realmente éramos 3 refugiadas que había que venir vestido adecuadamente, era un paso importante en la vida. O sea, ella, por ejemplo, le nació una nieta y estaba moviendo los brazos y decía, ya está cazando mariposas, cosas así. O sea, la parte artística, ella te la pasó. ¿Qué recuerdas de tu padre? ¿Qué legado te dejó tu padre? Mi padre me dejó un legado que para mí ha sido muy importante, y es sobre todo que tiene que existir la justicia. Todo el mundo tiene una oportunidad, pero tiene que existir la justicia. Si tú haces algo mal hecho, pues tú debes de ser castigado. Tiene que haber consecuencias para eso. Es un hombre que, a pesar de que sus padres eran españoles, nació en Cuba y amó a Cuba intensamente. Yo veo ahora que nosotros somos los cubano-americanos. Esa generación nunca fueron españoles cubanos. Ellos nacieron en Cuba y eran cubanos. Y era un hombre que me llevó de niña, por ejemplo, a conocer a los mambises que quedaban vivos, y me quedó el recuerdo siempre del olor a tabaco y colonia de verbena que usaban ellos, pero esas eran cosas importantes para él, ¿no? Enseñarnos los símbolos patrios. Me recuerdo que un día me dio una libreta y me dijo que cada semana tenía que hacer una composición y pintar un cuadro que tuviera que ver los símbolos patrios, ¿no? Entonces yo empecé la bandera, el escudo, José Martí, Máximo Gómez, Carlos Manuel de Céspedes, pero se me fueron acabando. Entonces había un policía que cuidaba la casa y yo le digo, bueno, tengo que escribir, pero no sé de quién voy a escribir. Entonces me dice, bueno, escribe de Quintín Banderas, que fue un negro que peleó en la Guerra de Independencia, pero como era negro, él iba desnudo de noche a robar gallinas para alimentar a la tropa. Entonces, a mí aquello me pareció tan genial de aquel hombre, y hago mi composición toda feliz de este hombre, que genio, ¿no? Por supuesto, no me dejaron hablar con el policía por largo rato, pero a mí eso me pareció que era genial. ¿Y de tu madre? ¿Qué te enseñó fundamentalmente, Rogelia? Me acuerdo que mi mamá me enseñó a leer antes de que yo fuera a la escuela. Era compartir aquellas historias que mi mamá o me daba a leer o me contaba. Era como ya de grande ir a viajar con ella, ¿no? Que si tú ibas a un lugar con ella tenía por lo menos 10 lugares de cosas que tú nunca te habías enterado, pero que habían pasado en esa ciudad, y había que ir a ese lugar a rememorar lo que había pasado. Saliste de Cuba en el año 59, a pocos meses del triunfo castrista. ¿Cómo fue ese proceso de la salida de Cuba de ustedes? Bueno, fueron 6 meses que me sirvieron para darme cuenta la gran farsa que era la revolución. Por ejemplo, a mi casa llegaron 2 revolucionarios, un capitán que había bajado de la sierra, y se fajaron por el automóvil de mi mamá. Y uno sacó la pistola y le dio un tiro al otro, delante de nosotros, y creo que el hombre perdió las cuerdas vocales, algo así. Pero cuando yo vi que por cosas materiales que nos habían mostrado que no eran realmente importantes en la vida nuestra, aunque las tuviéramos, porque nos enseñaron a compartirlas con los demás. Un día de Reyes en mi casa era un día de Reyes para los niños de la casa y para todos los que no tenían para tener Reyes. Y cuando yo vi aquello, cuando yo vi que llegaron a quitarnos lo que nos pertenecía, lo que era nuestro, cuando yo vi que teníamos que dormir vestidos y con zapatos, porque mi abuela decía que a los nietos de ella no los iban a ver en pijama, y entonces como llegaban a las 3 de la mañana a registrar la casa y a buscar a mi padre, que ya se había ido a la noche del 31, mi abuela nos hacía dormir con ropa y con zapatos puestos. Entonces, a las 3 de la mañana llegaban los milicianos a la puerta y nosotros estábamos como si todavía estuviéramos sin acostarnos. Pero fueron difíciles, fueron el proceso aquel de venir a hacer inventarios por lo que querían quitar, y gente que las vi afuera siempre esperando a mi padre, a lo mejor esperando un favor, estaban con un brazalete del 26 de julio pidiendo paredón.
y me pareció que era una cosa sin razón. Yo, los recuerdos de esos días de Cuba, para mí son recuerdos en blanco y negro, porque veo los fusilamientos en la televisión, que era blanca y negra, veo las cosas que estaban pasando, y para mí esa época para mí fue una de las más negras de Cuba. ¿Tenían ustedes conciencia de todo lo que acontecía, de los fusilamientos? ¿Tenían miedo ustedes? Claro, porque la misma gente, veíamos los fusilamientos en televisión, pero la misma gente nos estaba gritando paredón afuera de la casa. O sea, sabíamos el peligro que había, vivíamos con miedo indiscutiblemente, pero a la misma vez mi mamá nos enseñó que siempre teníamos que tener la cabeza muy alta, que mi padre no había hecho nada que mereciera que le hicieran eso, y mucho menos su familia. Por ejemplo, el 31 de diciembre, cuando mi papá le dijo, fue un 31, yo veo que ponen en las películas que había una fiesta en Palacio y que todas aquellas estupideces que ponen fue un 31 muy sombrío, porque la situación en Cuba no era de festejos, por lo menos para mucha de la gente del gobierno. Entonces, cuando mi papá le dejó a mi mamá en la casa, estaba en la casa y le dijo que iba a una reunión en Cuquine, que Batista lo había mandado a llamar. Y no se me olvida que mi mamá le dijo, cámbiate de ropa y ponte un traje civil y llévate el pasaporte en el bolsillo. Y él le dijo, pero tú estás loca, Batista no se va a ir. Y nosotros hablamos con él hace poco, unos días, y dijo que él de aquí no se iba. Y ella le dijo, si Batista se va, tú no te quedes, porque a nosotros no nos va a pasar nada. Y mi papá, cuando llegó y vio que la cosa era de irse, decía, yo no puedo creer esto, pero llegó vestido de civil y con el pasaporte en el bolsillo. Llegó preparado. Batista rompe la constitucionalidad del país, y se había hecho esta revolución para pues, que la Constitución del 40 volviera a regir, para que volviera a la constitucionalidad. Esa idea, aunque después la traicionaran, ¿era importante para ustedes? ¿La manejaban o simplemente...? Bueno, en ese momento no la manejaba. Hoy en día lo miro y digo, Cuba no necesitaba una revolución. Fidel Castro era un charlatán que utilizó el hecho que Batista rompió el ritmo constitucional, pero la realidad es que en Cuba hubo elecciones en el año 58 y muchos de ellos salieron a decir que la gente no fuera a votar. Y ahí tienes las consecuencias de no salir a votar en una elección. Y de nuevo, pienso que podía haber otra manera que no fuera una revolución como la que ellos hicieron. O sea, no hacía falta poner 100 bombas en una noche en cines donde habían inocentes. No hacía falta. Todavía yo entiendo que fueran a Palacio, a lo mejor si querían ir a matar a Batista, porque se jugaron la vida al hacerlo. Bueno, José Antonio Echeverría y el directorio claro, lo hicieron, pero ¿qué tiene que ver eso con poner una bomba en un cine? ¿Qué tiene que ver eso con ir a un cuartel Moncada y asesinar a los que están enfermos? Claro, por supuesto. Y eso lo que pasa es que la gente no entiende ese contexto histórico. Las personas que estaban cerca de Batista, no los golpistas tal vez, no los que hicieron el golpe de Estado, entendían que se había roto la constitucionalidad. También fue el diálogo cívico que fracasa y todo. O sea, hubo una serie de acontecimientos que fracasaron. Entendían que se había roto la constitucionalidad, pero a la misma vez estas eran personas, cuando te dicen, era un militar de Batista, no, era un militar de la República. Esa es tu carrera, es ser un militar. O sea, tú tienes que tratar de llevar eso por la mejor vía. Tú no tienes que necesariamente coincidir, y lo que tienes es como yo veo que te dicen, no, porque fue un mártir. No, tú fuiste un mártir porque saliste a matar, y la consecuencia era que te tenían que matar por haber salido a matar. Lo triste de todo esto es que, de nuevo, Cuba tenía una economía y un crecimiento que no merecía una revolución. Realmente podían haber tenido las bases y había suficiente gente capacitada como para que esto no tuviera que llegar a una etapa nefasta, donde se enamoraron de unos delincuentes que estaban en la sierra y un charlatán como Fidel Castro, que se sabía que era comunista, que se sabía que estaba matando en la sierra, que se sabía que los métodos de lucha, por eso cada vez que yo digo que alguien me dice, no, yo sabía que Fidel Castro era así, pero, y digo, ¿y por qué no lo dijiste? O sea, no, porque todo el mundo lamentablemente se enamoró de Fidel Castro. Pero el diálogo cívico y otros esfuerzos que hace la oposición, vamos a decir los partidos, la oposición no esta gente que quería la lucha armada, sino los
los partidos tradicionales, la oposición cívica en Cuba habían fracasado. Si una cosa fracasa, tú vuelves a tratar, porque el problema es que fracasó, pero cuando me hablan de que Cuba era una dictadura, yo entiendo, Batista era un dictador en todo sentido de la palabra, pero en Cuba habían periódicos, había radio, se decía lo que la gente quería, a nadie le hacían las cosas que le han hecho por mucho menos que eso. O sea, yo creo que Cuba tenía una solución, hubiese tenido una solución, que no tenía que haber sido esto. Vuelvo y te repito, creo que se dejaron encantar por el encantador de serpientes, lamentablemente, y se prestaron a lo más nefasto, porque lo peor de Fidel Castro es que él trata de enculpar a todo el mundo. O sea, tú estás conmigo, sale y pide paredón, tú estás conmigo y actúa como yo quiero que tú actúes, y arrastró a Cuba a la etapa más negra de la historia de Cuba. Bueno, muchas de las personas que lucharon con él en la sierra después eran opositores de él, los fusiló, los mató, los encarceló, como el caso de Uber Matos, o sea. Pero volvemos a lo mismo, Uber Matos se prestó a fusilar. O sea, es que es una historia muy difícil, la historia de Cuba. Uber Matos rompe, pero Uber Matos en los primeros meses fusiló a mucha gente, y esa gente la fusilaron sin tener pruebas, sin tener un juicio debido y adecuado. Y eso es cuando tú ves que a los 8 días de la revolución Raúl Castro está fusilando a más de 70 personas y enterrándolos en una fosa común, tú tienes que decir, lo que viene no puede ser bueno. Sí, eso hay un caso de una mujer que se llama Juana María Gros. Juana María Gros, la primera semana de la revolución, tenía 3 hijos varones. 2 de ellos habían sido policías en Santiago y los fusila Raúl Castro. Primero, aunque hubiesen tenido un juicio, no había el ambiente para haber tenido un juicio y buscar pruebas. El tercer hijo está en un cafetín al día siguiente y lo oye en la radio. Se vuelve como loco y sale y empieza a decir horrores de Fidel Castro y lo mataron como un perro en la calle. O sea, Juana María Gros perdió 3 hijos en 2 días, sus únicos 3 hijos, y esa es la historia de Cuba. Se dejaron arrastrar por algo que no tenía sentido. Claro, pero al haber Batista roto la constitucionalidad, ya abre la puerta a que toda esta violencia se... Pero volvemos a lo mismo, tú puedes romper la constitucionalidad, participar o no en una violencia desmedida, ya depende de ti, no depende del dictador. O sea, tú puedes ir y matar al dictador, eso es justificable. Tú puedes ir a entrar a un cuartel y acabar con todos los que están colaborando con el dictador, pero tú no tienes derecho a matar inocentes. Claro, se convirtió en un terrorismo. Mataron después de haber ganado, después de haber vencido. En La Paz, ellos empezaron a matar, tanto como habían matado. Claro, porque querían imponer un totalitarismo, engañaron al pueblo de Cuba y a las personas que lo siguieron. Cuando sales de Cuba, varios familiares tuyos inmediatamente, incluso tu hermano, se vinculan con las actividades para regresar a Cuba y derrocar el régimen castrista. Y tuviste familiares involucrados en Bahía de Cochinos, en Playa Girón. Tú eras muy joven en aquella época. ¿Cuándo comienzas a interesarte en Cuba? ¿Qué pasó en ese tiempo? A tu hermano lo meten en la rastra, la famosa rastra. Bueno, había que interesarse en Cuba porque una vez que llegamos al exilio, primero no era un exilio donde tú decías vinimos a tener una nueva vida. Uno pensaba que estabas aquí durante un corto tiempo, que era lo que... Entonces todas las noticias era el que encarcelaban, el que fusilaban, el que llegaba de Cuba, todas las tragedias que estaban pasando las vivíamos como niños porque mi casa era un lugar donde todo se reunía mucha gente, donde tú estabas comiendo y de pronto vivíamos a lo mejor 20 personas en aquella casa y comíamos 30 y de pronto llegaban gente que habían llegado de Cuba por el aeropuerto que no tenían dónde quedarse y te quitaban la mitad de tu comida y se la daban al que venía. O sea, Cuba era algo constante con lo que teníamos que vivir. Uno de los primeros esfuerzos, por supuesto, no fue el primero, pero fue ya la invasión. Y cuando la invasión fueron mis tíos, fueron la mayoría de las amistades de la casa y fueron mis 2 hermanos. Mi hermano más chiquito no tenía ni 18 años y mintió a la hora de irse para poderse ir a los campamentos. Cuando ya el otro hermano mayor lo vio llegar a los campamentos, por poco lo mata porque le dijo, ¿cómo tú estás aquí? Pero bueno, él fue como paracaidista. Cuando cae preso, que ya comienzan a coger los presos de guerra, cuando Playa Girón, él es del grupo que los llevan a la rastra. Cuando
empiezan a meter a todos estos hombres en la rastra. El chofer de la rastra le dice a Osmani Cienfuegos, le dice, mire, si cierro la puerta, esto es una rastra hermética, se van a asfixiar. Y Osmani Cienfuegos le dice, bueno, mejor así nos ahorramos las balas. ¿Cuántas personas habían en la Habían rastra? 100 y pico de personas, murieron 10. Cuando después Osmani Cienfuegos fue ministro de Turismo, entonces todas estas grandes compañías francesas, europeas, estrechaban la mano de este asesino de guerra para llevar turismo a Cuba. Por eso es que el problema de Cuba es tan complicado. Entonces, este muchacho, que no tiene ni los 18 años, junto con otros que eran tan jovencitos como él, están en la rastra, y él dice que le cuesta mucho trabajo hablar de eso porque cuenta que el sudor de todos ellos como que se evaporaba y les caía agua de arriba, había agua abajo, la desesperación de los que estaban ahí, la falta de aire, los que se fueron muriendo junto a ellos en la rastra. O sea que fue una pesadilla porque ellos no sabían ni a dónde iban ni cuántas horas más les faltaban. Y aquella rastra de la muerte, como la llamaron después, ¿no? ¿Cuántas horas ellos estuvieron en la rastra? Y la rastra iba en movimiento todo el día. La rastra iba en movimiento, creo que fueron como 8 horas, no estoy segura. Esa parte no te sabría decir con exactitud. Pero suficiente como para que se asfixiaran otros y otros vivieran en un verdadero infierno. Y mi hermano dice que lo único que él se acordó en aquel momento tan terrible fue que cuando yo era chiquita tenía asma, y mi mamá, cuando me empezó el asma, yo empezaba a llorar por la desesperación de que no tienes aire. Y mi mamá siempre me decía, si pierdes el aire, lo pierdes todo, o sea, no llores para que puedas tener más oxígeno. Y así se me pasaban por lo menos el malestar inicial. Y dice que eso fue lo único que él atinó. Lo único que pensaba eran aquellas palabras de mi madre que sentía que ella se las repetía una y otra vez. Y así pudo sobrevivir y hasta que alguien pudo, creo, abrir una especie de un pequeño hueco, y así se iban turnando para coger aquel poquito oxígeno que entraba. Pero eso fue un crimen de guerra, y eso es lo que le han continuado aceptando a ese régimen por tantos años. ¿El exilio en esos primeros años cómo era? El exilio era como, no sé, vivir en un pueblo pequeño donde todo el mundo estaba en lo mismo, ¿no? Cómo sobrevivían, qué era la última noticia de Cuba, cómo podían hacer algo. O sea, era un exilio donde había muchos mítines, de reuniones, donde comenzaban organizaciones, donde también en aquella época había muchos fidelistas que atacaban a los que estaban ya en el exilio, y así era, pero era una especie de lucha constante. Ahora yo veo hoy en día en las escuelas que cualquier cosa que pasen hay un psicólogo. Yo me acuerdo que yo estaba en una escuela de monjas que por supuesto que no estaban preparadas para tener clases llenas de niños que estaban traumatizados por tener que dejar su patria, traumatizados porque tenían un padre preso, traumatizados porque una niña en la clase se enteraba que le habían fusilado al padre. O sea, era una clase de niños traumatizados que nunca hubo ni un psicólogo ni nadie que te dijera lo que deberías de hacer o pensar. Pero sobrevivimos, ¿no? Porque yo creo que cuando tú tienes que luchar contra todas esas cosas, como que te hace un poco más fuerte. En las prisiones de Cuba coincidieron personas que estaban con el régimen de Batista y personas que habían apoyado al régimen y que luego fueron amonestados por el mismo régimen. En el exilio existía esa tensión entre aquellos que habían apoyado a Batista, los que habían apoyado al régimen, que después se viraron contra el régimen y estaban exiliados. ¿Existía ese roce o todos se sentían como una misma familia? No te sabría decir con exactitud ese principio, pero después sí vi muchos que terminaron dándose la mano. Pero, por ejemplo, yo de niña me recuerdo una historia de alguien que vino a contarle a mi padre. Cuando la mayoría de los que estaban en las prisiones eran gente que le llamaban los batistianos. Estaban en esta celda donde habían muchos batistianos y cogen preso al que había firmado la ley de los fusilamientos, de las que principalmente habían sido inicialmente eran los que le llamaban los batistianos, ¿no? Y cuando este señor cae preso, venía herido, pues lo habían cogido, cuando lo cogieron le dispararon,
y venía cojeando. Entonces lo tiraron ahí y le dijeron, mira, aquí tienen el que firmó la ley de los fusilamientos. Y nadie lo tocó y salió uno que dijo, este hombre es igual que nosotros hoy en día, es una víctima del régimen. Entonces ahí él hace amistad con este hombre y el hombre lo ayudaba porque estaba cojeando mucho. Y él le dice, no, yo sé que no me van a fusilar porque mi madre va a hablar con Fidel y no me van a fusilar. Y entonces dice que lo llaman a la oficina y él lo acompaña porque le tenía pasado el brazo por el cuello, ¿no? Para que pudiera caminar como un lazarillo. Y dice que se llegaron a la oficina y él le dijo, no, seguro que ya mi madre habló con Fidel y me dice que no me van a fusilar. Y dice que el hombre que estaba allí le dijo, le estamos informando que usted va a ser fusilado, que esto y que lo otro. Y aquel hombre contó que dice que el frío de aquel hombre se lo transmitió así por todo el cuello, que el cuerpo de él se le enfrió. Y yo me acuerdo haber oído esa historia de niña y para mí aquello fue, porque esas eran las cosas que pasaban en aquella época. La historia de Cuba está llena de historias dentro de otras historias que algún día se conocerán, pero ha sido un periodo muy triste y muy largo sobre todo. Sobre todo muy largo. Te has formado fundamentalmente en el exilio. ¿Qué estudiaste? Estudié periodismo, pero estudié también, primero estudié administración de negocios y desde muy jovencita tuve una tienda que me encantaba porque compraba ropa, viajaba a Europa, pero entonces yo me recuerdo que la tienda era muy elegante adelante, pero atrás todo el mundo estaba escribiendo pancartas cuando había una manifestación o estaba... Y yo decía, ¿qué va? Yo tengo que hacer algo que sea mucho más, que me llene más que esto, ¿no? Entonces, creo que el periodismo era una vía excelente, ¿no? Escribir. ¿Y cómo fue que comenzaste a ser parte de la Fundación Nacional Cubanoamericana? Para mí la fundación, cuando conocí a los miembros de la fundación, era la vía correcta en aquel momento. Era una época donde el exilio había quedado tremendamente dañado porque si un régimen coge a los locos y los saca de la prisión y los manda aquí, junto con miles de personas decentes y trabajadoras, como resultó ser el Mariel, pero los pocos que mandaron, que eran delincuentes y que cometieron crímenes espantosos. Entonces todo lo que tú veías en la prensa nacional de este país era la delincuencia de los cubanos. Era un momento donde como que se había mermado un poco el furor aquel de los primeros años, pero no estaba pasando nada tampoco importante. Y Jorge Mascanosa tenía el don de que él era un hombre que era un patriota con un amor a Cuba extraordinario, pero era un pragmático. Number one, I have heard with tremendous patience all these testimonies here from people who would like, and leaders of very renowned leaders, trying to have the embargo lifted. Those people are advocating an end to the embargo to the Cuban government. I have not heard from any one of them an end to the killing, to the suffering of the Cuban people, to the release of political prisoners, an end to the thousands who have been drowning on a daily basis in the Gulf of Mexico, trying to leave the island on anything that floats. I have heard the gentleman to my left saying that he provided services in both churches in Havana recently. I have not heard the gentleman to my left never providing a service of offering a mass for those who are imprisoned in Cuba, thousands and thousands of them. Él tenía los dos componentes que brindar para nuevas generaciones que quizás no se habían involucrado en decir, mira, tú puedes hacer mucho y puedes hacer mucho con tu aporte, con tu dinero, con tu presencia, demostrando que nosotros no somos los cubanos que nos están... Y por eso fue una organización que se involucró en todo. Lo mismo estaban en Washington demostrando ante el Congreso lo que era la realidad de Cuba, ayudando a pasar leyes que sancionaran al régimen. A la hora de traer los cubanos en terceros países, ahí estábamos. Para mí uno de los momentos más orgullosos fue cuando nos vimos en la Casa Blanca firmando un documento que otorgaba visas a 10.000 cubanos que estaban
en terceros países sin posibilidad de entrar y no le iba a costar un centavo al contribuyente norteamericano. Esos fondos se buscaron por vías privadas, las personas ponían seguros a sus familiares, si no lo tenían se buscaban los fondos, pero fue una manera de decir, no, aquí estamos nosotros para responder por nuestro pueblo, no estamos pidiendo que les den nada que no se merezcan. O sea, fue también una manera de esa generación que había venido de niños, que ya había crecido, que tenía negocios, que tenía éxito, decir, estamos aquí. Muchos no habían venido de niños, muchos habían venido ya siendo hombres ya hechos y derechos, porque muchos de ellos, Elpidio Núñez, Felipe Valls, Domingo Moreira padre, todos habían sido hombres de empresa en Cuba. Jorge era uno de los más jóvenes porque era un estudiante prácticamente cuando vino, pero llegó un momento donde se empezó a ver todos los aspectos, se creó La Voz de la Fundación, se creó un programa Misión Martí, donde a las nuevas generaciones que habían crecido aquí se les enseñaba lo que era la realidad de Cuba y lo que era la Cuba que no conocían. Se creó una comisión de derechos humanos que íbamos a Ginebra a llevar, a denunciar los crímenes o sea, la fundación llegó a tenerlo todo y sin duda se convirtió en el peor enemigo que había tenido el régimen de Castro, porque era una organización estructurada con la capacidad monetaria para operar sin tener que depender de un gobierno, porque nunca se le aceptó fondos ni a los Estados Unidos ni a ninguna organización. Así que creo que, y a pesar de que Jorge Más Canosa se murió tan joven, yo creo que él se tiene que haber sentido satisfecho de que él creó una organización que lamentablemente ya no es lo que fue en su momento, pero que lo abarcó todo en relación con lo que había que hacer en la lucha contra Castro. ¿Cuándo comenzó tu labor periodística? Comencé en lo que era Cadena Azul, que hoy en día es lo que viene a ser como La Poderosa. Y yo empecé trabajando, haciendo más bien como reportera, pero yo estaba loca por hacer un programa de radio, pero en aquella época la radio mayoritariamente eran hombres, el tema de la política no era para mujeres y menos si era joven, y Salvador Leu, que era el director, tenía mucha fe que lo podía hacer, pero yo misma no tenía fe de que cuando saliera al aire. Y no se me olvida nunca que el doctor Luis Fernández Caubí me dijo, no, tú vas a ser buena y vas a salir al aire de la mano mía. Y entonces mi primer programa, él lo hizo conmigo y le habló muy bonito al público de mí. Y desde ese momento fue ya como si alguien me dio la bendición y pude empezar a hacer radio. Bueno, Luis Fernández Caubí fue un gran cubano. O sea, y esto lo empezaste antes de involucrarte en la fundación. Sí. Luego en la fundación estuviste a cargo de La Voz de la Fundación. Sí, luego creamos La Voz de la Fundación, que era un proyecto que se comenzaba, entonces me acuerdo que teníamos que buscar los equipos para crear una especie de estación dentro de la fundación, que cuando aquello teníamos que transmitir, era costosísimo porque teníamos que transmitir por otra estación de onda corta que nos permitiera. Entonces primero se consiguió este ingeniero que empezó a montar los equipos, pero era un bohemio, entonces él empezaba a montar los equipos hoy y decía, tengo otras cosas que hacer y no venía en 3 días. Entonces me acuerdo que Jorge me dijo, fíjate lo que te voy a decir, tu labor ahora no es otra que sentarte a ser la niñera de este señor y cuando se vaya a ir no lo puedes dejar ir, cierras la puerta y le dices que se tiene que quedar. Bueno, así se terminó el proyecto que un pintor español, que es el que pintó en la ermita, Teo Carrasco, sí. Me recuerdo que donó como 4 o 5 cuadros que fueron los que se subastaron y con ese dinero se compraron los equipos iniciales de La Voz de la Fundación. Entonces la primera emisora la conseguimos en República Dominicana, que nos contratábamos el espacio, pagábamos por las horas, pero qué va, cuando salió el primer programa y se dijeron las cosas que se dijeron allí, llegó un mensaje que iban a transmitir pelota, después que no podían, y finalmente le dijeron no, Cuba los había amenazado. Entonces nos conseguimos una emisora en Indiana, de onda corta, que era una estación religiosa que tenía torres allí, y era muy cómico porque el dueño de la emisora, mientras no pusiéramos música de rock and roll, podíamos decir lo que quisiéramos. Y así fue que
que comenzamos transmitiendo primero 1 o 2 horas, hasta llegó un momento que transmitíamos 8 horas al día. En el año 87 te casaste con Roberto Martín Pérez, ex prisionero político que había cumplido largos años de prisión en Cuba. ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cómo surgió ese amor? ¿Es difícil ser esposa de un prisionero, ex prisionero político? Sí, es muy difícil. Primero, el padre de Roberto había sido un amigo de mi padre y sabía del caso de Roberto. Entonces, estando ya en Cadena Azul, empecé a hacer una serie de programas en relación con los presos políticos, que todavía había muchos que estaban presos. Y empezaron a hacerse campañas por diferentes presos y salían. Ya había salido Valladares, ya había salido Menoyo, había salido una serie de presos. Y entonces yo dije, voy a hacer una campaña por Roberto. Pero la familia de Roberto, la hermana, dijo, no hagas nada porque mi hermano es muy... Él dice que si no hacen campaña por todos, que por él no la hagan, que él no quiere que... Yo dije, bueno, mira, tú la dices que no la están haciendo ustedes, la estoy haciendo yo. Y empecé a hacer esa campaña. Finalmente, yo no lo conocía, ni nunca nos habíamos escrito ni nada, pero cuando salió viajé a Panamá, que viajaron muchos medios de prensa a recibirlo, ¿no? Y ahí lo conocí y después, en menos de 4 meses ya estábamos casados. Eso fue rápido, entonces. ¿Es difícil? ¿Por qué es difícil? Es difícil porque no es la vida normal de un ser humano, ¿no? Ese preso primero lleva muchas heridas, que aunque Roberto es una persona que pocas cosas él deja que lo afecten y creo que nunca ha tenido ni una pesadilla a pesar de todo lo que pasó, pero sí hay una carga que va por dentro de lo que no pudieron lograr, de lo que vivieron dentro de las prisiones. Es muy difícil ver a un compañero tuyo que le claven una bayoneta y que a la hora de morir llegue un genízaro del régimen y le orine la cara. Es muy difícil ver que todo el daño que han cometido, es muy difícil ver los crímenes dentro de las prisiones. O sea, es una persona que siempre tiene un peso sobre sus hombros y una responsabilidad. Ha sido una de las voces más vocales desde el exilio en la denuncia del régimen castrista. En los medios oficiales en Cuba te han demonizado. ¿Eso te preocupa? No me preocupa. Uno siempre piensa, yo tenía una tía que me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué te tienes que buscar estos enemigos? Yo decía, pero si es que yo no he hecho nada para buscármelo, yo sencillamente he dicho. Pero desde el mismo comienzo, primero porque era la fundación, después porque si algo le molestó mucho fue que yo empecé a hacer llamadas a Cuba, donde más que otra cosa, más que criticarlos, era ridiculizarlos. O sea, cuando tú llamas a una oficina del gobierno y ellos te creen lo que tú le estás diciendo, tú dices, bueno, realmente aquí no hay lo que ellos dicen que es esto que lo saben todo. Y no se me olvida un día que llamo a un lugar donde la oficina de lo que es la central de los comités de defensa. Entonces salió yo dije que era una periodista mexicana tratando de hacer mi acento lo más que podía y me sale esta compañera que se llamaba Fenia y me dice, bueno, mire, yo le voy a decir muy claro, el comité de defensa es el vínculo de la comunidad con el gobierno y nosotros estamos para hacer el bien. Entonces le decía, pero bueno, dicen que ustedes delatan a la gente, que no sé cuánto. Bueno, yo haciéndole mis preguntas y ella no, todo aquello era una maravilla. Entonces, después que después que terminé mi entrevista, muy bien, llamo otra vez y digo, ¿es el Comité de Defensa de la Revolución? Me pone a Fenia, por favor, y dice, sí. Y dígole, Fenia, abajo Fidel, ustedes violan los derechos humanos. Entonces Fenia me dijo, tantos horrores que no te los puedo repetir ni aunque quisiera. Bueno, horrores lo que me dijo Fenia. Y decía, pero yo creía que ustedes eran el vínculo de la revolución. Bueno, después que termina aquella llamada, llama alguien que estaba en La Voz de la Fundación, un hombre, y le dice, mire, es el coronel fulano, acabamos de interceptar una llamada de un contrarrevolucionario y queremos que usted nos diga, que nos den el número. Y dice, bueno, porque ella decía, te tenemos grabado. Entonces le dice, pone a otro que era el especialista en esto y le dice, bueno, mire, nosotros estamos supuestos a decir que hacemos eso, pero aquí no hay equipo ni hay nada para grabarlo. Entonces le dice el coronel, le dice, bueno, entonces
usted psicológicamente, dígame, ¿dónde usted cree que viene esto? Y dice, bueno, yo creo que es la gente de enfrente, porque hubo un momento que ella dijo, saca la cara que te voy a sacar la lengua. Y así eran todas las llamadas. Yo llamaba a la secretaria de Juan Almeida y le decía, mire, usted le preguntaba algo, entonces yo después llamaba y le decía, es de la oficina de la compañera Vilma, la han captado usted hablando por la radio enemiga. Y decía, pero ¿cómo va a ser que me cogieron si es que aquí no llama nadie? ¿Cómo me va? Y yo me enteraba de cosas. Cuando el debate de Jorge Mascanosa y Alarcón, el debate se grabó como 10 días antes. Y bueno, aquel debate Jorge Mascanosa acabó con Alarcón. Ya se sabía del debate, nosotros aquí. Ellos allá lo sabía Alarcón y parece que muy poca gente. Y entonces yo llamo y digo, mire, estamos llamando de la oficina del comandante, por favor, vamos a mostrar en el ICAI el debate de Alarcón. La primera llamada fue a la oficina de Armando Hardy, me sale la secretaria, muy chusma, y me dice, ¿pero qué debate es ese? Me estoy desayunando eso ahora mismo. Entonces digo, mire, pregúntele al ministro, porque, bueno, efectivamente sí, ¿cuántas entradas quiere? Dice, no, va a ir el ministro y un viceministro. Bueno, entonces ella misma me dice, ¿por cuál? Por la entrada de, no sé, me dijo una calle que yo ni idea dónde queda eso. Y digo yo, sí, por esa misma. Ya, la próxima llamada yo le decía la puerta y todo por donde entraban ellos. Bueno, cuando yo terminé a todos los ministerios, el Ministerio de la Pesca quería ya 20 entradas, ya era todo el mundo quería ver el debate. Y eran cosas así que decía, pero si esta gente tuvieran todo lo técnico que ellos dicen que tienen, estas cosas no pasaban. Claro, se demostraba que no son infalibles, ¿no? Y que no lo saben todo. Durante años hiciste ese trabajo informativo importante en La Voz de la Fundación. ¿Cuál es tu recuerdo más importante de esa labor? La Voz de la Fundación fue algo tan increíble porque primero comenzamos, no sabíamos quién nos iba a escuchar. Yo me acuerdo que yo puse un mapa inmenso del mundo completo ahí, un mapa mundi, y compré unas banderitas. Entonces yo dije, bueno, cada vez que recibo un informe de que alguien nos está escuchando, pues yo voy a poner una banderita. Entonces el primero vino de alguien en un barco, que tú sabes que escuchan las emisoras de onda corta, pero era por Casa del Diablo. Yo decía, en Cuba, y aquel mapa pasaron como 3 meses, y yo decía, esto es un desastre. Pero aquel mapa empezaron a llegar. Ya después nos reíamos del mapa porque ya no teníamos espacio donde poner banderas, no solo en Cuba, sino hasta de todas partes del mundo. Pero, por ejemplo, a mí no se me olvida nunca cuando 2 jóvenes se montaron en el tren de aterrizaje de un avión que iba para España. Cuando llegó el avión a España, que abrió el tren de aterrizaje, salieron aquellas 2 bolas congeladas, porque se habían convertido en una bola, estaban congelados los 2. Y a mí aquello me hizo un impacto tan terrible, que la desesperación de un cubano sea tal. Entonces yo me acuerdo que cuando di la noticia dije, Dios mío, que no me esté escuchando la familia de estos muchachos. Primero no sabíamos ni los nombres, y que no me estén escuchando. Y efectivamente me estaba escuchando la madre. Después cuando dimos los nombres y pude después entrevistar a aquella madre, y para mí aquello fue, es que no sé cómo te puedo explicar, porque es como que tú estás viviendo otra realidad distinta. Casos como esos, casos como los del remolcador, que tuvimos, nos llama un señor que está en New Orleans y nos dice, hundieron un remolcador y mi hijo estaba ahí, y el único teléfono que teníamos era el de la tía de él. Cuando yo llamo a la tía me decía, no, es que los mataban con manguera. Y entonces en tu mente tú no puedes, yo pensaba en una manguera, yo no pensaba en los chorros aquellos potentes de agua. Fueron tantos los crímenes que se denunciaron a través de La Voz de la Fundación, y que yo decía, pero tú sabes, te sientes que eres una pieza importante para tener esa ventana, porque cuando se creó la Radio Martí, Jorge quería eso, la ventana para el pueblo de Cuba, pero cuando La Voz de la Fundación, él decía, finalmente tenemos una emisora que no tenemos que depender de cuáles son los parámetros del gobierno. Entonces, después no se me olvida cuando Guantánamo, cuando el éxodo del 94, que 35.000 cubanos terminaron en Guantánamo, los 2 primeros periodistas que entraron salieron con 2 habas cada uno, que me las llevaron.
Y me dijeron, esto nos lo dijeron que te lo trajéramos. Y eran, pero cientos de papelitos. Mi nombre es fulano, yo te escuchaba, por favor, avísale a mi familia. A tal punto que tuvimos que traer voluntarios que llamamos, porque eran personas por todos los Estados Unidos. Había un pueblo pequeño que me acuerdo que no dábamos con las personas y llamamos al sheriff del pueblo. El sheriff dijo, yo los voy a ir a buscar. Y así. Y fuimos conectando a toda aquella gente, dábamos los nombres de los que habían llegado. Y finalmente me toca no te daban permiso muy fácil para ir a Guantánamo, y eran 12 periodistas de grupo, tenían que ir 12. Tú llegabas un día y te ibas al otro. Y entonces me acuerdo que yo llegué, el primer campamento que me llevaron, estaban sirviendo el desayuno. Y ya nos paramos los periodistas que estábamos afuera, y yo cogí mi micrófono y digo, rápido, no nos abrían todavía, digo, díganme rápido, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo están las condiciones? Y entonces de pronto alguien dijo, es Ninosca, es Ninosca. Entonces todo el mundo vino, y cuando ellos vieron que se formó como un molote, ellos estaban tras las rejas y yo estaba de este lado, me llevaron enseguida. Entonces claro, yo estaba llorando, pero yo estaba llorando no porque me llevaron, sino porque la emoción que yo tenía de que yo, que nunca había transmitido en Cuba y que me conocieran sin haberme visto ni la cara, por la voz, y me acuerdo que me llevaron, después me llevaron a otros campamentos, pero cuando yo me voy al otro día, ¿no? Entonces, cuando yo me iba, venía un periodista amigo mío del LA Times y me dice, Ninosca, ¿tú sabías que diga cuando él entraba? Entonces me llama cuando regresa y me dice, ¿tú sabes que hay gente que están en huelga de hambre? Digo, ¿pero cómo va a ser? Y dice, sí. Digo, no, seguro que eso ya, no, están en huelga de hambre. Al otro día me llama, recibo una llamada y me dice, mira, esta es la inteligencia militar de Guantánamo. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué habré hecho? Y dice, aquí hay personas que están en huelga de hambre y dice que usted, hasta que usted no venga, porque no los dejamos que lo vieran. Y entonces yo le dígole, no, por favor, dígale que se quite. Y dice, no, estamos dispuestos a que usted pueda venir otra vez, a pesar de que acaba de venir. Dígole, sí, yo con mucho gusto. Pero este era como un jueves y no había vuelo hasta el lunes. Y entonces yo le digo, sí, yo estoy ahí el lunes. Y en eso me llama el viernes el militar y me dice, mire, usted pudiera grabarme lo que usted me dijo, porque no me creen. Por lo menos si me lo graba por teléfono, yo les pongo la grabación. Bueno, yo se los grabé, por favor. Cuando yo llegué el lunes, ahí estaban todavía aquellos muchachos en huelga de hambre en sus catres, bajo el sol, no habían comido. O sea que son, ¿cómo te puedo decir? Hay cosas muy difíciles cuando uno es un desterrado. Para mí, la jardinería no me gusta, porque a mí me molesta mucho trasplantar una matica de un lugar a otro, porque yo me siento así, que era como una niña que la arrancaron de raíces. Pero cuando tienes momentos como estos, tú dices, bueno, por lo menos sabes que has hecho algo que valga la pena. En este momento realizas radio en Miami, has realizado televisión también. ¿Es difícil ser un periodista en Miami? Sí, bueno, es difícil serlo, pero a la misma vez yo creo que es un lugar privilegiado para hacerlo. Por ejemplo, es difícil porque sabes que estás luchando contra una dictadura que puede decir todas las mentiras que quiera contra ti, ¿no? Por ejemplo, una vez yo llamé había una de aquellas reuniones de la Nación y la Emigración que todavía dejaban ir algunos periodistas de Miami. Y entonces yo llamé, yo no había aplicado porque yo en principio no voy a regresar a Cuba, pero yo llamo y le digo, mire, por favor, mi visa no me ha llegado, yo soy de Miami. Entonces, que contestó, me dice, ¿y cuál es su nombre? Y digo yo, Ninosca Pérez. Y dice, digo, bueno, me sale Dausá, que era el primer secretario de la sección de intereses, y me dice, fíjate lo que te voy a decir, tú nunca vas a poder venir a Cuba porque tú eres una enemiga de la revolución. Y digo, pero es que mire, yo nací en Cuba, ¿cómo usted me va a decir a mí? No, bueno, me empieza a insultar, pero parece que él dijo, ¿está seguro que me está grabando para una llamada? Y me dice, pero además, yo sé que tú me estás grabando. Y le digo, no, estás en vivo en mi programa y todo Miami se está enterando de cómo ustedes dan las visas. Entonces, bueno, me insultó ahí. Pero a la misma vez tuve, por ejemplo, la oportunidad de cuando la segunda cumbre iberoamericana, que fuimos a cubrir la cumbre porque era la primera vez así que Fidel Castro salía de Cuba en ese tipo de actividad, porque por muchos años no hacía eso. Y cuando, bueno, yo todos los días esperaba en el aeropuerto, bueno, pues, llegó el último día, el último avión, y estando ya ese día ahí, que fue una cosa horrible, porque
se rompieron las cámaras de televisión, se rompieron las grabadoras. Bueno, fue una cosa así como un maleficio que le cayó a todo el mundo y era tardísimo en la noche. Tuvieron que mandar a buscar una cámara, un canal que se las prestara. Bueno. ¿Y qué emisora tú cubrías en ese momento? Cuando aquello yo estaba haciéndole una programación especial porque ya estaba en la fundación para la WQA. Bueno, yo me quedé en el aeropuerto, el jefe de protocolo dijo, mire, yo no sé hasta que el avión no esté 45 minutos antes, que es cuando entre en territorio español. Bueno, efectivamente, estamos ahí esperando, entonces yo cojo y digo, mire, por lo menos pongan una mesa para que todo, pues estamos ahí esperando todo el mundo. Entonces en eso yo veo que llega el avión, era como la 1 de la madrugada, llega el avión y dice, y entonces finalmente sale Fidel Castro. Pero una persona que te ha causado tanta tragedia en tu vida y a todos los que tú quieres, que nunca lo he visto en mi vida, de pronto veo como parecía, o no sé, un mastodonte ahí parado, con cara de mal genio. Entonces, cuando él viene bajando, porque se encandiló con todas las luces que estaban esperándolo, estaba Alarcón y el jefe de prensa, y cuando se van a acercar a él le hace así que no, él va directo para las cámaras. Entonces yo, que no quería tampoco que se me fuera, yo le digo, comandante, unas palabras, y viene directo a las palabras. Y cuando está delante de mí, yo le digo, ¿cuándo va a parar la represión en Cuba? Entonces él se queda como en shock de que alguien le hiciera esa pregunta. Abel Prieto venía y se le cayó la maleta. Bueno, él se queda así, entonces, pero se pone bravo y se va. Y entonces yo, lo único que yo tiene en aquel momento fue decirle cobarde, pero metí un grito de cobarde que fue, no sé, me salió del alma. Entonces al otro día, cuando en la sala de prensa a esa hora nadie tenía, él no hizo declaraciones, él no hizo nada, y lo único que había era el grito de cobarde. Fidel llegó, el grito de cobarde, fue toda la noticia. Pero esa noche me cayó arriba la Arlene, esta que está en la mesa redonda siempre, no sé, no me acuerdo el apellido ahora, me fue arriba, me dijo que yo era de la CIA, yo le dije que era de la seguridad del Estado, hay un cable de F que parece, no sé, un match de boxeo pero después igual empujaron a la prensa, aquello fue horrible como suelen hacer ellos. O sea, esa ha sido la parte difícil de poder cubrir esas cosas, pero a la larga yo creo que es un sitio privilegiado donde he podido cubrir cosas que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Que vas a tener acceso a esa parte de la historia. En el año 2000, en mayo, y durante los eventos de Cuba Nostalgia, debutaste como pintora, por lo menos diste a conocer tu obra y tus habaneras. Cuéntanos cómo empezaste a pintar y qué significa esto en tu vida. Bueno, siempre me ha gustado pintar y me ha gustado el arte, y lo hacía mucho por entretenerme, ¿no? Por hacerle un regalo a alguien, pero no lo había tomado en serio. Y ese año, antes de Cuba Nostalgia, había una fiesta del Consejo por la Libertad de Cuba, íbamos a recaudar fondos. Yo dije, yo voy a pintar varios cuadros para que se puedan subastar. Me acuerdo que pinté como 17 cuadros que fueron las habaneras iniciales. Y en la fiesta se vendieron todos. Yo dije, bueno, pues creo que por lo menos han gustado. Entonces, la primera crítica de arte que tengo es del régimen de Cuba, donde sacaron, hasta con foto y todo, uno de los cuadros, diciendo que ahora la terrorista era pintora. Y entonces, bueno, ahí ya después vino Cuba Nostalgia, empecé a hacer shows. Y lo disfruto mucho porque para mí pintar es lo que me recuerda de Cuba, los colores, las imágenes. Por ejemplo, para mí pintar un ángel, que le llamo un ángel desplazado, es porque lleva los recuerdos en su sala, que para mí los recuerdos de un desterrado deben de estar en las salas de un ángel. Cosas así que me motiva y tienen un significado para mí. Y la verdad que lo disfruto mucho y gracias a Dios. Ahora, hace poco, me salió un cuadro mío en una película, War Dogs, que vinieron a comprar un cuadro y me dicen, no, tiene que firmar un release. Y digo, ¿pero un release por qué? Y era Warner Brothers para una película. O sea que, y hay en una escena al final de la película que están los protagonistas, que es una película que se rodó en Miami, y está casado con una cubana, y se ve la Virgen de la Caridad. Y entonces son unas cosas que te dan una satisfacción tremenda. He diseñado los sellos de los tabacos también. O sea que la verdad que lo disfruto mucho.
Y el tema fundamental es la mujer. Es mucho a la mujer, tengo otras cosas que son palmas así, pero por lo general para mí la mujer, pinto muchas Madonas a la Virgen en diferentes manifestaciones. Yo digo, es como yo me imagino que sería, o el traje lo pinto como yo me lo imagino. Mi mamá siempre decía, y la Virgen te ha dicho que tú le puedes cambiar el traje cada vez que quieres, pero es mi manera de, no sé, es un mundo que me encanta crear. ¿Y qué pintores universales o cubanos los consideras como que han influido en tu estilo, en tu forma de...? Para mí el arte cubano es, desde que soy muy jovencita, me gastaba el dinero en vez de otras cosas en comprarme cuadros. Y para mí los pintores cubanos, no sé, hay una época de esa vanguardia de pintores cubanos, de Amelia Peláez, de Portocarrero, de Víctor Manuel, que para mí representan una Cuba que ya no existe, ¿no? Y aunque hoy en día disfruto muchos nuevos pintores y todo, pero para mí esa es una época que yo creo que quizás consciente o inconsciente ha influenciado en mi manera de expresarme. Pero creo que también es parte de esa Cuba que no va a volver a más nunca. Es como una nostalgia. ¿Te consideras una mujer triunfadora? Depende cómo tú describas el triunfo, ¿no? Para algunas personas el triunfo es llegar a tener millones de dólares, para otro puede que sea otra cosa. Para mí hacer lo que a mí me gusta es triunfar. Para mí poder sentirme que con lo que estoy haciendo estoy aportando algo, aunque sea un granito de arena, esa para mí es el triunfo. ¿Cuál consideras que ha sido el papel de la mujer cubana durante estos años de exilio? Primero, creo que no se ha dicho suficiente del papel de la mujer cubana. Yo creo que cuando tú tienes la historia de estos últimos años donde tantas madres lloraron a sus hijos, iban a la cárcel a llevar el poquito de comida que tenían, donde mujeres que fueron a la cárcel, cuando tú hablas del presidio político en Cuba de mujeres, hay mujeres como Ana Lázara Rodríguez, que cumplió 19 años, una doctora, que no mató a nadie, cumplió 19 años, Caris Roque, que cumplió 16 años, y como ella, otras de 10, 12 años. Entonces, esa crueldad con la mujer y eso que le ha tocado vivir a la mujer, no solo las que estuvieron presas, esas mujeres que llegaron aquí y tuvieron que ir a trabajar en lo que fuera. Si tenían que ir a un campo a recoger tomates, lo hacían, y así todos se fueron preparando, estudiaron, sacaron adelante a sus hijos, los mandaron a buenas escuelas. El papel de la mujer cubana en estos últimos 58 años de tragedia en Cuba no se ha dicho lo suficiente. ¿Regresarías a Cuba? Bueno, regresaría a Cuba el día que no exista la situación que existe en Cuba. Yo no me veo, y yo entiendo el que regresa porque tiene un familiar, el que regresa. Hay hasta algunos que me dicen, no, yo quiero que mis hijos vean donde yo nací. Yo entiendo todo eso, pero para mí yo no me veo regresando en esas condiciones. El regreso es algo que yo creo que no se puede determinar hasta que no llega el momento, ¿no? Ya la mayoría de las personas aquí pues han hecho sus vidas aquí. A veces uno dice, bueno, ¿y qué voy a encontrar en Cuba, no? Pero a la misma vez es una tierra que te llama, ¿no? Yo digo que Cuba es como un imán, y ese imán te ala, por mucho que tú quieras o por mucho que a veces tú dices, bueno, pues ya estoy cansada, es lo mismo, no ha pasado. No puedes. Algo te vira y te sacude y te dice, mira, otra tragedia ocurrió. Y creo que, no sé, el regreso depende de cuáles sean las circunstancias. ¿Qué es Cuba para ti? Cuba para mí es algo que es la esencia de lo que soy, ¿no? Hay un poema de un chino muy antiguo, Li Po, y el Li Po pintaba unos paisajes con nieve, porque él decía que cuando los miraba, él soñaba que estaba en su casa. Y yo sueño a veces que estoy en ese mundo en el que yo crecí, que era un mundo que para mí era el compendio de todo lo que yo creía que era la felicidad. Pero a la misma vez es un mundo que tiene muchas tragedias, muchos matices, que te influye mucho. Y yo la mayoría de mi vida ya me la pasé fuera de Cuba, o sea,
pero ¿cómo es posible que no puedes olvidar a Cuba? ¿Cómo es posible que no puedes olvidar las costumbres? ¿Cómo es posible que no te puedas quedar callada la boca cuando oyes una madre que te está diciendo que su hijo lo acaban de arrestar, o una mujer que está siendo golpeada en Cuba? Y es algo que duele, es algo que te da una satisfacción tremenda y un orgullo tremendo, porque no quisiera hacer otra cosa. Pero como todo lo de los exiliados, es algo muy complejo. ¿Y qué es la libertad para ti? Libertad es lo que he vivido toda mi vida en este país, el poder decir y hacer lo que quiero, y lo que quisiera que algún día existiera en Cuba. Lamentablemente, vemos que es un país donde no solo no existe la libertad, pero existe la humillación para el ser humano. Yo no recuerdo en este país, aunque yo sé que cuando llegamos, muchos te dicen, no, porque cuando llegamos habían letreros de que no aceptaban ni cubanos ni perros. Yo sé que hubo momentos que los cubanos pasaron por eso, pero yo nunca me sentí, nunca pasé por eso. No sé si no me tocó la situación, pero yo siempre me sentí que este país nos abrió los brazos, aunque nunca se me olvida un juicio a mi padre de deportación en inmigración, donde yo creo que he pasado más frío que en ningún lugar bajo nieve, porque era una niña y no sabía lo que pasaba, y me recuerdo unas grabadoras grandes, pero era un proceso legal y nunca deportaron a los cubanos que estábamos aquí. Pero a pesar de todo eso, para mí los Estados Unidos nos ha dado a los cubanos la oportunidad que no le ha dado a cubanos en ninguna parte del mundo, porque hay cubanos que han hecho sus vidas en otros países, pero la libertad que hemos tenido como cubanos de poder crear organizaciones, de poder denunciar al régimen, de poder protestar en contra del gobierno que está de turno, porque no nos gusta lo que ha hecho con Cuba, nada más que en los Estados Unidos. ¿Puede haber paz sin justicia? No, para mí no existe la paz sin justicia. Yo creo que la justicia es un elemento fundamental de la paz. Yo recientemente estaba leyendo el libro de una judía que eran jimahuas, y fueron de las jimahuas que utilizaron para hacer experimentos, y ella estaba en Auschwitz, y ella después que salió, bueno, cuenta su historia, y quizás lo interesante de ella es que ella después de muchos años conoce a un nazi que lo habían encontrado un nazi, y ella perdona al nazi. Yo creo que el perdón es algo muy personal. Tú no puedes perdonar a nombre de los demás. Yo no puedo perdonar a un asesino de Cuba por los crímenes que cometió contra otro que no soy yo. Pero a la misma vez, el perdón que te quieren decir que ella perdonó, unos meses después encontraron a otro nazi en Alemania, y ella viajó a Alemania para denunciar, dar su testimonio y que se hiciera justicia con el nazi. O sea, una cosa es que tú perdones en el orden personal porque te libra de una carga, porque yo creo que el perdón siempre es mejor que el odio, pero tú no puedes perdonar el crimen a nombre de otro. Tú puedes perdonar la parte que te corresponde a ti. Por eso es que creo que el perdón es muy individual, pero sí creo que si no existe justicia en Cuba el día de mañana, todo esto volverá a suceder.